Éxodo capítulo 40, desde el versículo 34 en adelante, vamos a leer. Éxodo 40 es el último capítulo de Éxodo. Y curiosamente quedan como 5 versículos. 5 versículos. Es decir, hoy terminamos de leer esos 5 versículos de Éxodo. Hoy terminamos Éxodo. Hoy se termina el libro de Éxodo. Y mañana empezamos con el apasionante libro de Levítico que tanto estábamos esperando. Es el libro que más quería que llegara. Incluso, disculpen, más que Éxodo, aunque en Éxodo pues está el tabernáculo de Dios. Y como dice el Salmo 15, ¿quién habitará en el tabernáculo de Dios, en el cielo? ¿Quién habitará en el tabernáculo de Dios? Bueno, vamos a terminar de leer este capítulo. Dice el versículo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Les estoy diciendo, acostúmbrense a esta palabra porque la van a tener que escuchar, ¿sí? Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Como hoy es el día 15 de enero, el día 15 de este año, el día 15 del primer mes. Hoy es el día 15 del primer mes. Eh, por consiguiente, estamos mirando el Salmo 15. Hoy fue el día que consideramos en los videos cortos de TikTok, subimos video del Salmo 15. No tanto por subirlo a TikTok, no, en TikTok ya hicimos todos los 150 salmos, que también correspondieron a los 150 primeros días del año pasado. En esta ocasión estamos haciendo los 150 salmos, empezamos la misma tarea del año pasado con los salmos, pero esta vez para la otra red de videos, donde los formatos son largos, ya saben dónde. Precisamente en el video corto de hoy, nosotros pusimos cómo pueden acceder al curso completo. El curso completo sobre el tabernáculo. Esto es algo que alguien que valore los cursos de teología no puede perderse este curso completo del tabernáculo. En ninguna otra parte, en ninguna cartilla de teología les van a enseñar sobre el tabernáculo de la manera como está explicado acá. Incluso a muchas personas que me han dicho que ya conocen el tabernáculo, les digo, ah, sí, ya conoces el tabernáculo. Sé que lo que conoce es así por encima. Y le digo, ¿sabes cuántos altares hay en el tabernáculo? ¿Qué? Se sorprenden. Entonces, realmente en este curso van a aprender en detalle todo sobre el tabernáculo. En ese video de 1 minuto, para subirlo a la otra red de videos, en los videos cortitos en inglés, ya saben cómo se dice corto en inglés, para subirlo en esos videos, entonces me tocó hacerlo en menos de 1 minuto. Entonces prácticamente todos los videos de los salmos que vamos a hacer hasta que se termine el 150, es decir, los primeros 5 meses prácticamente, porque cada mes tiene 30, 3 por 5, 15. Para llegar a 150 necesitamos 5 meses subiendo única y exclusivamente los salmos. Pero los vamos a subir todos en videos de menos de 1 minuto. Esa es una variación que es obligatoria para el lugar donde los estamos subiendo este año. Realmente los estamos subiendo a todas las 5 redes sociales donde estamos, pero en especial pues a la nueva red social donde este año nos vamos a dedicar más a esa red social. Incluso dentro de poco yo les avisaré cuando estemos transmitiendo desde 2 dispositivos. Los 2 celulares los colocaremos cámara con cámara para que tanto en el otro celular que se transmite en formato horizontal como en este que se transmite en formato vertical, en los dos verán que estamos hablando hacia la cámara. Y el otro ya saben dónde va a ser transmitido. Va a ser transmitido entonces a la red de videos más grande del mundo. La red de videos donde se pueden colocar videos en formato larguísimo. Es una red que está especializada en videos. Entonces dentro de poco vamos a estar haciendo los en vivos a través de 2 redes sociales. Para que si ustedes ya están conectados en las dos,
Si en alguna no ven bien, en la otra. Entran a la otra red social y se soluciona el problema. ¿Sí? Esa es una salida que pudimos encontrar. Cuando aparece un problema, aparecen muchas soluciones. Dios da la sabiduría. Aquí leímos precisamente los últimos 5 versículos del capítulo 40. Termina precisamente en el versículo 38. Empezamos hoy en el 34, 34, 35, 36, 37 y 38. Pero ¿qué es lo que está hablando en estos versículos? Cuando miramos estos versículos, está hablando de la manifestación de Dios de forma física. Muchas personas sé que querían ver esta parte y me lo habían preguntado. ¿Podemos ver manifestación física? Entonces, ¿quieren ver manifestación física? Para eso está el tabernáculo. Para eso se hizo el tabernáculo. Dios quiere estar junto con nosotros. Entonces, ¿cómo se dice Dios con nosotros? Ya sabemos. Dios con nosotros en una sola palabra es Emanuel. Emanuel es Dios con nosotros. Pero hay algo que se interpone, voy a usar esto, hay algo que se interpone para que Dios esté con nosotros. ¿Qué cosas se interponen? El pecado. Entonces, mientras haya pecado, no puede haber Emanuel, no puede haber Dios con nosotros. Cuando el pecado es quitado, cuando el pecado es quitado, ¿cómo se llama? ¿Qué es quitar el pecado? Jesús. Jesús es quitar el pecado. Jesús es el Salvador de los pecados de su pueblo. Entonces, cuando el pecado es quitado, es decir, cuando sucede Jesús, Jesús es quitar los pecados. Cuando los pecados son quitados, cuando sucede Jesús, entonces ahí se hace Emanuel. Por eso nuestro Señor Jesucristo tiene esos dos nombres. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Espere, hay gente que me dice, espere, yo no entiendo. ¿Es Emanuel o es Jesús? Yo no entiendo, yo no entiendo. Cuando miramos Mateo capítulo 1, en el versículo 21, voy a graficar, se ve mejor cuando está graficado, ¿no? En el versículo 21, me dicen que se estaba viendo al revés, ¿no? Pero bueno, aquí lo voy a hacer. No sé si lo están viendo al revés. Escribí 21, si lo ven al derecho, me avisan, ¿no? Si no lo ven al derecho, también me avisan. En el versículo 21 aparece Jesús, uno de los nombres del Mesías. Uno de los nombres del Mesías es Jesús. Se ve al derecho. Bueno, parece que lo tuercen internamente. Porque ayer se estaba viendo al derecho y de un momento a otro me dicen que lo empezaron a ver al revés. Entonces ya yo no lo tuerzo, sino es allá. Yo no puedo aquí elegir cuándo se tuerce, cuándo no, yo no. Pero entonces alguien allá internamente lo está torciendo. Alguien, ya sabemos quién, está manejando esta plataforma digital para que no se pueda recibir el mensaje. Están esforzándose, están haciendo su mejor esfuerzo para que el mensaje no se transmita. Pero bueno, vamos nosotros a solucionar. Ya saben cómo. Prepárense porque vamos a transmitir dentro de poco en 2 plataformas, al tiempo, simultáneo. Entonces Jesús, el versículo 21 de Mateo 1. Estamos hablando de Mateo capítulo 1. El primer capítulo de Mateo, Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, el versículo 21 es Jesús. Y curiosamente, 2 versículos más adelante, es decir, el versículo 23, es Emanuel. Emanuel. Es más rápido escribir así, al derecho, Emanuel. Entonces, el versículo 23 es Emanuel. Aquí aparecen, curiosamente, en ese capítulo aparecen los 2 nombres del Mesías. En el Antiguo Testamento no aparece Jesús. En el Antiguo Testamento, o sea, la palabra, no aparece la palabra Jesús. En el Antiguo Testamento aparece la palabra Cristo. No aparece la palabra Cristo, aparece la palabra Mesías. Mesías. Aparece la palabra Mesías. Entonces, esto es lo mismo que esto, es lo mismo que esto. Ahora, no es necesario fijarnos en un nombre. El ser humano hace idolatría a un nombre específico. El Hijo de Dios, el unigénito, podemos llamar también el unigénito. Sí, nosotros conocemos en nuestra cultura, conocemos como Jesús. Pero no sé si se acuerdan de Neustán, la serpiente. ¿Por qué le llamé Neustán? Porque cuando Dios hizo esa serpiente, ¿con qué finalidad Dios hizo esa serpiente? Para que todo aquel que la mirara, la serpiente de bronce, ya fue juzgado, Satanás fue juzgado. El bronce es el juicio, el bronce representa el juicio. Entonces cuando ya
Satanás fue juzgado. Entonces, Satanás es el que hizo que toda la humanidad quedara destituida de la gloria de Dios. Él fue el que engañó. ¿Cómo el ser humano quedó destituido de la gloria de Dios? Porque fue engañado. Ay, no fue porque eligieron, no fue por el libre albedrío, no, 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 no. Hay religiones, sí, muchas religiones enseñan libre albedrío. El hombre eligió, el hombre escogió, el hombre tomó la decisión. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, el hombre fue engañado. Ah, si fue engañado entonces él no eligió. No, él fue engañado. Ah, pero a mí porque me habían enseñado que él eligió. Te han enseñado mal, te han enseñado algo que tiene lógica, tiene sentido, a nuestro punto de vista es aceptado. Pero cuando miramos la Biblia, el hombre fue engañado. Tú no eres así como a la par, tú no estás a la par con Dios, no, no estás a la par. Ahora, Satanás dice la Biblia que es más astuto que todos nosotros. Como Él es más astuto que todos nosotros, Él engaña al mundo entero, lo dice Apocalipsis. Y Él quiere que toda la humanidad se vaya con Él a la perdición. Entonces Dios permitió, ahora hay personas que preguntan, entonces, ¿por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios permitió que toda la humanidad, por lo que hizo Adán, quedara condenada? Satanás es astuto más que todas las cosas. Si el hombre no hubiera sido condenado en un solo punto de la historia, en un solo momento, entonces cada quien hubiera sido engañado de diferentes maneras, de diferentes formas, para irse con Satanás al infierno. Pero Dios estableció para que pudiera ser engañado en un solo momento. Es decir, Satanás quería ahorrarse la fatiga de estar uno por uno, y Dios le dio la oportunidad. Entonces, cuando Satanás dio la oportunidad, ahora es el momento. ¿Para qué pone ese árbol ahí? ¿Para qué pone ese árbol ahí? Voy a hacer que Adán coma de ese árbol y entonces toda la humanidad va a quedar de una sola en mis manos, perteneciéndome. Entonces Satanás vio, wow, es el momento exacto. Sí, Satanás es más astuto que nosotros. Nosotros, inocentemente, muchas personas no saben que están destituidos de la gloria de Dios. Muchas personas ignoran eso. Muchas personas ignoran que nacieron destituidos de la gloria de Dios. Cuando una persona se justifica nuevamente, cuando es justificada, cuando una persona puede salir de las garras de Satanás, cuando logra creer en el Evangelio. Mientras la persona no cree en el Evangelio, sigue perteneciéndole a Satanás. Porque nació perteneciéndole a... Las personas piensan, no, 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 todos somos hijos de Dios. Sí, quédate con tus pensamientos. Si quieres quedarte con tus pensamientos, quédate con tus pensamientos. Aquí yo les dije, les voy a mostrar la verdad. Sé que no les va a gustar, sé que les va a doler. A más de uno le va a doler, pero les voy a mostrar la verdad. Solo alguien que esté cimentado en la verdad puede salir de la condenación. Quien no esté cimentado en la verdad solamente va a estar cimentado aparentemente en el positivismo, en sus pensamientos. Yo sé, no, yo sé que soy hijo de Dios, yo sé, no, yo sé que soy, a mí nadie me va a hacer dudar y me está haciendo dudar porque la gente está así, cuando están parados en sus emociones, a veces se sienten hijos de Dios, a veces se sienten que le fallaron a Dios, a veces otra vez se sienten hijos de Dios, a veces están sintiéndose condenados, no condenados, pero cuando estén en Cristo Jesús hay algo que está escrito aquí en la Biblia. Cuando tú estés verdaderamente en Cristo Jesús, te tengo una buena noticia. No va a volver a haber ninguna condenación para ti. ¿Por qué hay condenación? A veces sí, a veces no. Porque tu salvación ha estado amparada en tus pensamientos, en lo que a ti te parece, en lo que tú crees, en lo que tú palpas, en lo que tú sientes, en lo que tú crees. Pero tú crees lamentablemente a tus emociones, no a la palabra de Dios. Si creyeras a la palabra de Dios, no harías como los fariseos. Los fariseos, ¿por qué estaban bajo las obras? Porque ellos creían a su punto de vista. Entonces, Dios, ¿por qué permitió que el hombre comiera de ese fruto? ¿Por qué Dios permitió que el hombre comiera de ese fruto y que en un momento de la historia quedara destituido de la gloria de Dios? ¿Saben Dios por qué hizo eso? Sí, Satanás es más astuto que nosotros. Pero Dios es sabio. Satanás no le puede ganar a Dios. A nosotros sí, claro. Él es más, dice la palabra, ¿no? Más. Pero Dios es sabio. Dios es sabio. Satanás no le puede ganar a Dios. Entonces Dios permitió que se hiciera así. Satanás, como tantas personas están engañadas y no se han dado cuenta que están engañadas porque él es más astuto. Pero Satanás no es sabio. No le puede ganar a Dios. Entonces Dios ideó la forma y permitió. No es que Dios no supiera que el hombre iba a hacer eso. Dios sabía que lo iba a hacer. No es que Dios no supiera lo que Satanás iba a hacer al engañar al hombre. No, Dios también sabía lo que iba a hacer Satanás. Pero Dios permitió que Satanás usara toda su astucia
para engañar a toda la humanidad en un solo punto, porque Dios tenía preparada la solución para todo el mundo. Solamente que muy pocas personas lo logran creer. Porque para creerlo, la persona tiene que confiar en la palabra de Dios. Hoy leímos en los últimos 5 versículos de Éxodo 40, de Éxodo, los últimos 5 versículos de todo el libro de Éxodo. Éxodo tiene 40 capítulos. Génesis tiene 50 capítulos. Éxodo tiene 40 capítulos. Y hoy leímos los últimos 5 versículos del último capítulo. Y en esos últimos 5 versículos estamos viendo realmente qué es lo que Dios quiere hacer con la humanidad. Volverla a unir. Entonces, volver a unir a la humanidad con Él se llama Emanuel. Ese es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Emanuel. Ese es uno de los nombres. Entonces, en el versículo 21 era necesario primero, en este orden, era necesario primero Jesús antes de Emanuel. Sí, yo sé, hay personas que llegaron tarde, no se preocupen. Ya ahorita les voy a explicar. Jesús y Emanuel es lo mismo. Aparentemente lo mismo. Pero Jesús es el salvador del pecado. Jesús es quien soluciona el problema del pecado. Eso significa Jesús. Él solucionó el problema del pecado. Cuando tú ves la palabra Jesús, no significa, no es solamente la J con la E con la S. No, no, no. Al ver la palabra Jesús, estás viendo salvador de los pecados. Pecados, el pecado fue quitado. Puedes decir eso. Jesús es, el pecado fue quitado. Eso es Jesús. Jesús quitó el pecado. Jesús significa, ya no hay pecado. Eso significa Jesús. Se terminó con el pecado. No hay más pecado. No existe el pecado. Eso significa Jesús. Una vez que en tu corazón está Jesús, ahora sí, viene Emanuel. ¿Qué es Emanuel? Dios con nosotros. Por eso está en el versículo 23. Versículo 21. Primero tiene que el unigénito Hijo de Dios solucionar el problema del pecado. Eso significa Jesús. Y ahora, en el versículo 23, ya el unigénito Hijo de Dios nos une con Dios. Emanuel es Dios con nosotros. Para que seamos unidos con Dios, hay algo que tiene que ser quitado. ¿Qué? El pecado. ¿Qué es quitar el pecado? Jesús. Jesús es ya, cero pecado. No existe pecado. Eso significa Jesús. Jesús significa no hay pecado. Por eso cuando una persona cree que ya es cristiana, le preguntamos, ¿usted es pecador? La persona que nunca le habían hecho esa pregunta en toda su vida. Nunca. O sea, lleva 20 años yendo a una iglesia cristiana. Y él dice que es cristiano porque lleva 20 años yendo a una iglesia cristiana. Y le preguntamos, ¿usted es pecador? Y se pone a pensar, pues yo creo que sí. Pues yo creo, es más, yo creo que todos. Es más, yo creo que no hay ni uno solo que no sea pecador. Pues tan rara esa pregunta, ¿usted por qué me hace esa pregunta? Pues si todos somos pecadores. Empiezan a hablar así. Nunca les habían hecho esa pregunta y se hace llamar cristiano. Si esa persona supiera lo que significa Jesús, Jesús significa ya no hay pecado, ya, se acabó el pecado, no hay pecado. Eso significa Jesús, no hay pecado. Se acabó el pecado, no existe pecado. Jesús significa ya quité el pecado. El unigénito Hijo de Dios quitó el pecado. Eso significa Jesús. Entonces, ¿qué cosa? Y bueno, vuelvo y uso esta cosita. ¿Qué cosa se interponía entre Dios y nosotros? Había algo que impedía que pudiéramos ser uno solo con Dios. ¿Qué cosa impedía que pudiéramos ser uno solo con Dios? El pecado. Entonces, ¿qué vino? Vino Jesús. ¿Qué significa Jesús? Quitó el pecado. Quitó el pecado. Ya, Jesús quitó el pecado. Como Jesús quitó el pecado, ahora ya somos uno con Dios. Dice que esa pared intermedia, ese velo, refiriéndose al tabernáculo, ese velo que estaba interpuesto entre el arca de Dios, o sea, Dios mismo, la presencia de Dios, donde está el arca del testimonio, donde está el arca de Jehová, y donde estaba el hombre, había un velo. Y ese velo era, a pesar de que era delgadito, pero esa pared intermedia, esa era la pared intermedia que había entre nosotros y Dios. ¿Podíamos estar directamente con Dios? No, había una pared intermedia. ¿Qué es esa pared intermedia? El pecado. No sé si ustedes se acuerdan que cuando nuestro Señor Jesucristo murió, en la cruz, ¿él qué dijo? Cuando estaba crucificado. Lo último que dijo fue, consumado es. Cuando él dijo consumado es, significa a lo que yo venía, a este mundo, ya lo hice. El nombre de Jesús significa salvador de los pecados. No vuelvan, si ustedes han estudiado teología, no sigan diciendo que Jesús significa salvador, no sigan hablando así. Yo sé que eso le han enseñado en los libros de teología, pero tú quédate con la palabra de Dios, no te quedes con libros de teología. ¿Qué dice en Mateo 1, versículo 21? Jesús
en Mateo 1, versículo 21, dice que Jesús es Salvador de los pecados. ¿Sabes qué tienes que hacer tú con ese libro de teología que dice que Jesús es Salvador? Quema ese libro, quémalo, bótalo a la candela, métele candela, échale gasolina y préndele un fosforito. Ese libro ese libro que te enseñó que Jesús significa Salvador, métele candela a ese libro. Porque si tú vieras la Biblia, no libros de teología, no cosas que hayan hecho los hombres, no hagas más eso, no sigas haciendo eso. Quédate con la palabra de Dios. Martín Lutero se quedó con la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Cuando tú lees el versículo 21 de Mateo 1, dice que Jesús es Salvador de los pecados. Tú no puedes separar esas dos palabras. No puedes separar Salvador de los pecados. No puedes seguir haciendo eso. Cuando tú pienses en Jesús, hay una palabra que es inevitable que nombres. Pecado. Tienes que nombrar esa palabra. Él nos salvó del pecado. Esas dos palabras no están separadas. Jesús significa Salvador de los pecados. Si tú tienes un libro de teología en este momento que te enseñó, a ti te enseñaron, no sé, tu líder o tu profesor de hermenéutica, él tenía muy buenas intenciones. Sí, él participó en la elaboración de una Biblia. Él puede que haya hecho muchas cosas, pero ese libro de teología que te dieron a ti, donde dice que Jesús es Salvador, quema ese libro, quémalo, 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 porque te han enseñado un engaño. Satanás es el engañador y esas personas que te han enseñado teología han estado colaborándole a Satanás para engañarte a ti, porque no quieren que tú sepas lo que dice la Biblia, y no son ellos, son los que lo manejan a ellos. ¿Quién maneja a una persona que no le enseña a las personas que Jesús es el Salvador de los pecados? Si no le enseña que Jesús es el Salvador de los pecados, no hay Emmanuel. Hoy vimos en los últimos 5 versículos de Éxodo, ¿qué vimos? La nube de Dios se manifestaba. En el momento, Dios hizo que prepararan todos los elementos del tabernáculo. ¿Cuánto tiempo duraron preparando esos elementos? 6 meses. Y ya saben por qué 6 meses. Duraron 6 meses preparando esos elementos para el tabernáculo. Pero en un día, ¿cuál día? El primer día del primer mes. Por decirlo de alguna manera, el 1 de enero. Todo el mundo que quiere hacer el primer día del primer mes quiere empezar desde cero. Ya, lo que pasó, ya pasó. El año pasado fue el año pasado. Este año yo voy a estudiar, voy a aprender. Todo el mundo empieza con buenos propósitos. Cuando empieza un año, todo el mundo quiere hacer bien las cosas. Pues el día 1 del primer mes, Dios ordenó, levanten ya el tabernáculo. Eso que han estado haciendo durante 6 meses, ya en ese momento pónganlo en pie, ya levántenlo. Y leímos cómo Dios le dijo, háganlo, háganlo, solamente en el capítulo 40. Dice al principio, cuando Dios le dice, haga así, haga así, haga así, levántenlo así, levanten, luego coloquen aquí el arca del testimonio, luego coloquen la mesa del pan, luego coloquen el candelero, luego coloquen el altar del incienso, y le estoy nombrando el orden en el cual Dios dijo que se hiciera. Luego al frente de la entrada coloquen el altar del holocausto, luego entre el altar del holocausto y la entrada del tabernáculo coloquen la fuente de bronce. Estoy diciendo exactamente el orden en el cual Dios dijo que se hiciera. Y ahora, cuando seguimos leyendo el capítulo 40, ya versículos más adelante, hasta el versículo 33, dice exactamente cómo Moisés lo hizo. ¿Y sabe cómo hizo Moisés? Exactamente como Dios le dijo. Entonces, hizo exactamente como Dios le dijo. Empezó a colocar los elementos cada uno en su puesto. Así, sí. Y una vez que lo terminó de colocar y que se hizo el primer holocausto, se hizo la primera ofrenda hacia Dios, que simboliza el perdón del pecado, simboliza a Jesús, el perdón del pecado, en ese momento que dice, la gloria de Dios se manifestó en forma de nube. La gloria de Dios de tal magnitud era que Moisés no podía entrar. Imagínense, el mismo Moisés no podía entrar, mucho menos Aarón. Aarón había sido ungido como sacerdote, pero Moisés mismo no podía entrar, porque ahí estaba la gloria de Dios. Estaba el tabernáculo, pero estaba en ese momento, ya había una nube ahí que llenaba el tabernáculo, esa era la gloria de Dios. Cuando esa nube se alzaba, entonces todos empezaban a levantar sus tiendas porque la nube se iba a mover, y cuando la nube se movía, levantaban el tabernáculo, todas sus piezas, y se iban detrás de la nube. Y donde la nube se detenía, ellos se detenían y empezaban otra vez a armar el tabernáculo, rápidamente colocaban sus piezas,
que no tenían que hacer zanjas y cavar bases, no, porque el tabernáculo se sobreponía. Ya sabemos lo de las basas, quienes no conocen eso, para eso está el curso completo del tabernáculo, háganlo. En el video de TikTok, hoy cortico, explicamos cómo puedes tener acceso a ese curso, es gratuito. No te lo van a enseñar en ningún lugar, pero es sombra de nuestro Señor Jesucristo. Es en detalle la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se llama el tabernáculo de Dios, el tabernáculo de Jehová. Por eso se llama el arca del testimonio, el arca de Jehová también. Entonces, bueno, cuando la nube otra vez se quedaba quieta, eso pasaba. Todos armaban y la nube tomaba otra vez, se unía nuevamente, se acercaba nuevamente con Dios. No sé si ustedes se acuerdan, en el Nuevo Testamento aparece muchas veces una expresión. ¿Qué expresión aparece? El reino de los cielos se ha acercado. Nuestro Señor Jesucristo lo decía varias veces. El reino de los cielos se ha acercado. ¿No se dan cuenta que es lo mismo que estamos viendo acá en los últimos 5 versículos de Génesis de Éxodo 40? Cuando la nube descendía, es igual. El reino de los cielos se ha acercado. Es lo mismo. No sé si se habían dado cuenta ese pequeño detalle. Por eso la nube descendía. Ahora, la nube era de día. En un desierto lo que uno más necesita es que haya una nube para que lo proteja del sol en un desierto. Pero en la noche, ¿qué había? Una columna de fuego. No sé si habían considerado eso. Aquí está escrito, lo acabamos de leer en los últimos 5 versículos de Éxodo. Esa columna de fuego estaba ¿cuándo? De día. ¿De noche qué estaba? De noche estaba la columna de fuego. De día estaba la nube. Era la gloria de Dios. De noche, como era necesario que estuviera cubriendo el sol, porque si no nosotros moriríamos. Y de día, de noche estaba la columna. De día, la nube, y de noche, la columna de fuego. Así. Ellos vieron la gloria de Dios durante mucho tiempo, vieron la gloria de Dios. Así pudieron hacerlo. El tiempo se nos pasó, otra vez está que se nos pasa el tiempo. Quisiera que miráramos 3 versículos antes de terminar. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de lo que Dios quiere, lo que Dios quería, estar con nosotros, entonces vamos a mirar. Ahí en Mateo, Marcos y Lucas aparece al final, cuando leemos el final, cuando leemos el último capítulo. Mateo tiene 28 capítulos. Entonces cuando miramos el último capítulo de Mateo, el versículo 20, ahí vamos a ver Dios qué ordenanza está dando. Y cuando el versículo 19 más exactamente. Cuando miramos Marcos tiene solo 16 capítulos. Cuando miramos el versículo 15, ahí vamos a darnos cuenta de algo especial. Y cuando miramos en Lucas, el último capítulo es el 24. Pero cuando miramos el versículo 47, creo que es el 47. Vamos a mirar esos 3 versículos. Mejor dicho, vamos al último capítulo de Mateo, el último capítulo de Marcos y el último capítulo de Lucas. Acuérdense que los evangelios no se llaman evangelios, no se debería decir evangelios. No. Los 4 primeros libros de la Biblia suelen llamarse evangelios porque son diferentes puntos de vista de un mismo evangelio. Vamos a mirar rápidamente. El último, vamos a Mateo 28. Espero no extenderme, quiero hoy terminar lo más rápido posible, o sea, para que el video no vaya a quedar desfasado en relación con los otros. Todos tienen una duración aproximada igual, de 33 minutos. Entonces espero que este quede muy parecido. Entonces ya estando en el último capítulo de Mateo, vamos a mirar el versículo 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, hay personas que no entienden eso y me dicen, yo no entiendo por qué dijo así que se hicieran discípulos bautizándolos. Aquí dijo id por todas las naciones. Tengan en cuenta eso, para que no se confundan. Tengan en cuenta. Id por todas las naciones y haced que discípulos, ¿cierto? Ahora vamos a mirar el último capítulo de Lucas. ¿Qué dice el último capítulo de Lucas? Bueno, ahí vamos a mirar Marcos, pero ya que estoy en Lucas, voy a leer Lucas. El versículo 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. No sé si notan la similitud. Es lo último que nuestro Señor Jesucristo dijo. Cuando dijo bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aquí está explicando a qué se está refiriendo. Porque está dando la misma ordenanza. Dice,
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿Qué es eso de bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Qué es eso? Aquí lo estamos viendo. Él está diciendo lo mismo pero con otras palabras. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de qué? De la palabra que más debe nombrar un cristiano. ¿El perdón de qué? ¿De qué? ¿El perdón de qué? De pecados. La palabra que más han cercenado en las que se hacen llamar iglesias. Casi no nombran esa palabra. Pero las personas deberían ser conscientes de o son o no son pecadores. Si son pecadores, no tienen nada que ver con Cristo. No tienen nada que ver, porque Jesús, ¿qué significa? Salvador de los pecados. Ya lo hemos visto, hoy lo hemos dicho, lo hemos enfatizado, hemos mostrado en tablerito, hemos mostrado en qué capítulo está, en qué versículo. Eso es. Bueno, ahora ya para finalizar, vamos a mirar el mismo versículo, el mismo. ¿Cómo lo dice en Marcos? Ya para finalizar, en Marcos capítulo 16, el último capítulo de Marcos. Entonces Marcos capítulo 16, el versículo 15, dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ay, pero ¿por qué en Mateo dice, id por todo el mundo y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué dice así? ¿Y por qué aquí está diciendo lo mismo? Pero aquí ya no dice bautizar, sino aquí dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Porque es lo mismo, está hablando de lo mismo. Ah, no se refiere a que debemos ir a bautizar, está hablando de que prediquemos el evangelio. Eso es lo que está hablando. Ay, ¿el evangelio qué es? Ya leímos en Lucas, capítulo 24, versículo 47, ¿qué es lo que debemos predicar? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hay perdón de pecados. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Esa es la tarea que nos puso, que anunciemos el evangelio. Bueno, ya creo que el tiempo se nos pasó y no puedo seguir extendiéndome, pero si quieren ver más este video, dentro de 1 hora aproximadamente debe estar subido a la otra red de videos. Ahí lo pueden ver en detalle, lo pueden compartir, no se lo pierdan. Lo que está en este video, por ser los últimos versículos de Éxodo, tenía que ser monumental, tenía que ser para que hoy más de uno recibiera la salvación. Si alguien logra creer en el evangelio, que es la tarea, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, quitar el pecado del mundo, y es la tarea que nos puso. Hablen eso, enséñele eso al mundo. El mundo se considera pecador porque no conocen el evangelio. Si conocieran el evangelio, sabrían que ya el pecado ha sido quitado del mundo. Entonces, si ustedes quieren hacer esa tarea o le quieren enviar este video a algún familiar, búsquenlo en 1 hora, ya está subido a la red de videos más grande, a la red de videos, ya, con que diga la red de videos más grandes, ustedes ya saben cuál es. La red donde se suben los videos en formato extenso, la red especializada en videos, la red de videos excelente número 1 por excelencia, ya saben cuál. Búsquenlo allá en esa red con el mismo nombre que estamos acá, escrito está también. Si tienen dudas, miren el video que subimos hoy, el último video. Ahí lo mostramos de una manera gráfica, cómo nos pueden encontrar allá. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Sé que hoy, por lo que tú has transmitido, muchas personas pudieron recibir la salvación. Permite que se conecten con la iglesia, permite que den el testimonio. Gracias, Padre, por la sabiduría que has dado, porque las palabras que han salido no son mías, no he buscado decir lo que se ha dicho el día de hoy. Tú has querido transmitir lo que se ha transmitido el día de hoy. Permite que las personas que hoy recibieron la salvación no olviden la fecha. Hoy es 15 de enero. No olviden que hoy, 15 de enero, pudieron recibir en su corazón, por el Espíritu de Dios, por la misericordia de Dios, porque el trabajo es de Dios, no es mío, pudieron recibir la salvación. Te lo pido y he orado en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y quienes nos visitan de vez en cuando, a veces vienen, a veces no vienen. Valoren la palabra de Dios. Entonces nos vemos mañana. A esta hora estaríamos terminando y estaríamos empezando cuando la hora era 00, cuando la hora era en punto, al primer minuto de esta hora. Nos vemos mañana. Chao.